A principios del siglo XX, un movimiento artístico apareció en Italia. En un contexto de división interna por el fracaso de la ideología liberal de crear un Estado-nación homogéneo, el futurismo proponía una revolución, que se deshiciera de las viejas tradiciones, que exaltaba el progreso tecnológico, las máquinas, la velocidad, y promovía la violencia y la guerra para crear una verdadera renovación de la cultura. Años más tarde, estas mismas ideas serían impulsadas para crear uno de los momentos más oscuros en la historia europea, el régimen fascista de Benito Mussolini, violento, represor y dictatorial, demostrando que el arte puede ser peligroso y que los productos culturales pueden esconder las ideologías más extremistas y represivas detrás de una máscara de vanguardia. Un 20 de febrero de 1909, en París, una publicación del periódico Le Figaro buscaba presentarse al mundo como un nuevo movimiento artístico e ideológico, el manifiesto futurista del escritor Tommaso Marinetti. El 5 de febrero ya había sido publicado en un diario boloñés, pero no había tenido la repercusión internacional que pretendía. Posteriormente se adherieron al movimiento artistas de muy diversas disciplinas que publicaban sus propios manifiestos particulares para cada tipo de arte. Este manifiesto contenía las principales posturas, principios, ideas y carácter del movimiento futurista que tendría su núcleo en Italia. Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad. El futurismo sería de los primeros movimientos de vanguardia artística que aparecieron en el siglo XX. Ya tengo un video acerca del surrealismo que pueden visitar en el canal. Y como es característico de las vanguardias, el futurismo se oponía al tradicionalismo, al culto al pasado y a replicar los cánones y técnicas tradicionales para reinventar las formas de hacer arte. Pero a la vez el futurismo tuvo sus importantes particularidades y aquí revisaremos cuáles fueron estas. Culto al progreso tecnológico. Los futuristas estaban maravillados por los avances de la revolución industrial, que les habían inculcado el mito del progreso tecnológico. Elogiaban la velocidad del tren, el automóvil, el avión y el desempeño de la maquinaria moderna. La electricidad, el telégrafo, el teléfono, el radio y el cine habían transformado profundamente la percepción del espacio y el tiempo, y los futuristas estaban convencidos de que el arte requería de una transformación similar. Luigi Russolo, pintor y músico, buscó musicalizar a la era industrial con sonidos provenientes de las máquinas modernas, creando nuevos instrumentos musicales para sustituir a los tradicionales. Publicó en 1913 su manifiesto El arte de los ruidos, teniendo el primer concierto futurista en 1914, donde Russolo y otros artistas presentaron sus obras, incorporando ruidos estridentes, cacofonías y experimentación sonora, y fueron pioneros en el uso de sintetizadores, grabaciones en campo y dispositivos electrónicos para producir sus composiciones. Incluso se caracterizaron por crear y modificar sus propios instrumentos, tal como lo hizo Russolo con el Intonato Mori. Otro compositor icónico del futurismo fue Francesco Pratella. En la literatura buscaron romper las reglas gramaticales, de sintaxis y la lógica. Utilizaban los verbos en infinitivo, ignorando los tiempos verbales y aludiendo al tiempo futuro y a la supremacía de la masa sobre el individuo. El principal exponente del futurismo, Marinetti, se dedicaba precisamente a la literatura, creando poemas como Palabras en libertad, que precisamente buscaba romper todas las convenciones de la lengua, Sanctum Tum, del mismo Marinetti, que trata sobre la experiencia de un bombardeo durante la Primera Guerra Mundial, escrito con un estilo onomatopéyico y visualmente impactante. Oh, pueblo de aceradas guías, y de látex en los pulmones, tus calles son arañas, y tus casas cárceles con ruedas. Oh, pueblo de seres mecánicos, y de émbolos en las sienes, tus corazones son motores, y tus ojos, faros brillantes. Umberto Boccioni exploró los conceptos de dinamismo y simultaneidad en las artes plásticas. Buscaba crear formas en movimiento y vibraciones en el espacio. Los pintores y escultores futuristas incorporaron materiales como vidrio, plástico o cabello en sus obras y enfatizaban la velocidad mediante la interpenetración
penetración de planos, colores vibrantes, angulosidad y series de líneas paralelas. En el cuadro Dinamismo de un ciclista, pintado por Boccioni en 1913, podemos ver la intención de buscar en el espectador la idea de que algo se fragmenta y se une incesantemente, interpretando las secuencias de cambio de lugar y representar la velocidad que el futurismo alababa. Otras obras icónicas son la de Giacomo Balla, La velocidad de automóvil, Lámpara de arco, Dinamismo de un perro con correa, Umberto Boccioni y su escultura Formas únicas de continuidad en el espacio, Carlo Carrà, Funeral por el anarquista Galli, Gino Severini, La bailarina obsesionante, Bailarina azul, Norte-Sur, Luigi Russolo, Dinamismo de un automóvil. El arquitecto Antonio Santeglia buscaba reproducir la figura de la máquina para organizar a las ciudades y construir las casas, establecer vías de comunicación que permitieran la circulación fluida de los vehículos, incrementar el número de puentes o el de aeropuertos y mecanizar aspectos de la vida cotidiana como subir escaleras mediante las escaleras eléctricas o elevadores. La tecnología tenía el protagonismo y utilizaba materiales como el hormigón armado, cristal y hierro, así como no buscaba la monumentalidad. Santeglia tenía un proyecto urbanista de la ciudad nueva, con calles bajo tierra a diversos niveles, con edificios comunicados por pasarelas, cintas mecánicas y ascensores, en los que se eliminaba la noche mediante gigantescos focos o soles artificiales volantes. El cine captó la especial atención del movimiento, pues era un arte nacido en la modernidad y que tenía el movimiento de imágenes como su esencia, teniendo como adeptos artistas como Anton Giulio Bragaglia, Bruno Corra, Emilio Settimelli, Arnaldo Gina o Remo Chitti, que rechazaban los libros por anticuados, así como el cine heredado del teatro por un cine futurista libre y rompedor que combinaba todas las artes: pintura más escultura, más dinamismo plástico, más palabras en libertad, más entonar rumores, más arquitectura, más teatro sintético, igual a cinematografía futurista. No se han conservado la mayoría de los filmes futuristas, estos se perdieron con el tiempo, pero filmaron películas como Vida Futurista de 1916, que se trataba de una película episódica sobre el futurismo y sus principios, o Thais, un largometraje de 1917 caracterizado por la estética futurista de sus escenarios. El dinamismo universal fue un concepto que glorificaban los futuristas y que consistía en la idea de que todas las cosas sensibles están en un perpetuo movimiento y sujetas a transformaciones constantes, por lo que ninguna cosa tenía una forma fija en la realidad. Mediante exaltar la tecnología y el próspero futuro que ella traería, los futuristas buscaban convertirse al mismo tiempo en sujeto y objeto de la modernización. El esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Ruptura con la tradición. El futurismo promovió la rebelión contra los cánones clásicos y la tradición artística anterior, así como la necesidad de renovarse, y fueron estas ideas parte del núcleo identitario de este movimiento, buscando un quiebre violento con el pasado. El futurismo no buscaba enfocarse en el mundo del arte, sino buscaba revolucionar y modernizar todos los aspectos de la vida práctica, moral, política, la moda, los juguetes, la lujuria, la religión, la ciencia, el diseño y la cocina, representados con la idea del futuro, una revolución permanente y vertiginosa para alcanzar la modernidad completa. Negaban la vejez y la juventud se volvió un valor importante para los futuristas, pues representaba la regeneración, la revolución, lo nuevo, el futuro y la oposición al orden establecido. Bebían de filósofos como Nietzsche, Sorel o Pareto, que criticaban el progreso ilustrado y a la fe en la razón, que habían prevalecido en Europa y que habían llevado a la decadencia italiana que criticaban los futuristas. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Culto a la violencia. La búsqueda por renovar la cultura para los futuristas estaba necesariamente acompañada de una ruptura agresiva, violenta y belicosa, y admiraban la guerra como libertad absoluta, ajena a la razón e intelectualidad. La violencia era pasional, emocional y humana. Esto se reflejó especialmente en el teatro. Mediante las llamadas seratas futuristas, Marinetti y sus amigos invitaban, a través de escandalosos volantes, al público a una velada violenta a través de las principales ciudades italianas, donde lo importante eran las emociones, las tensiones, acciones y reacciones que despertaban en el público, mediante obras cortas o a través de recitar su poesía o presentar sus manifiestos, muchas veces invitando al público a participar a través de provocarlos emocionalmente.
y que terminaba en que les aventaran huevos, jitomates, y no pocas veces estas veladas terminaban en riñas y peleas. Buscaban que el teatro fuera violento, dinámico, irracional e instantáneo. Se considera el teatro futurista como antecedente a la performance, donde se buscaba hacer del espectador un actor más y buscando salir del escenario para que la obra se llevara a cabo en las butacas y en las calles, mediante lo que Marinetti llamó teatro sintético futurista, en el que el propio Marinetti funcionó como principal autor de obras que duraban apenas unos pocos minutos. A través de todas las artes era común que se glorificara la guerra, ya sea como personajes en novelas o en poemas, como el poema de Sanctum Tum. De igual forma en la pintura, por ejemplo, regresando al pintor Umberto Bocchini y su obra Carga de arqueros de 1915, vemos cómo alude a la guerra y a la violencia, representado como una secuencia de flechas dirigidas hacia el enemigo, que está representado de forma diminuta en la esquina inferior izquierda, y parece estar siendo devorado por la energía y el movimiento de un ejército de arqueros. No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La política y la guerra. Para comprender la relación que tuvo el futurismo con la política italiana, tenemos que conocer el contexto en el que se gestó el movimiento. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la región de lo que hoy conocemos como Italia quedó fragmentada en territorios disputados por diversos reinos e imperios. Durante el siglo XIX, mientras las potencias europeas se industrializaban, la península seguía en el mundo feudal. Los diversos territorios que la componían empezaron a coquetear con la idea de unificarse en una nueva nación, inspirados por el liberalismo de la Revolución Francesa y el antiimperialismo, en contra de las ocupaciones de Napoleón Bonaparte y del Imperio Austriaco, así como la gloria que había gozado el Imperio Romano en el pasado. Después de una serie de rebeliones, levantamientos en contra de los gobiernos extranjeros y diplomacia, lograron sacar a los austriacos y borbones de los reinos, y se puso en marcha el Estado italiano en 1860, pero comenzaba con un atraso social, económico y político frente a las potencias europeas occidentales. Italia buscó integrarse a la ola de nuevos estados-nación liberales surgidos a partir de la Revolución Francesa, donde se buscaba quitar poder absoluto a las monarquías y aristocracias, instaurando figuras de poder que representaran al pueblo, como la Cámara de Diputados. Así, los líderes revolucionarios y figuras de poder como Mazzini, el rey Víctor Manuel II de Piamonte, el estadista piamontés Emilio Cavour y el revolucionario Garibaldi, Italia llevó a cabo la política del resurgimiento, buscando crear una identidad nacional y la idea de una Italia que resurgía como heredera del Imperio Romano. Sin embargo, Italia era una nación muy diversa, con regiones que variaban en lengua, cultura, historia, rivalidades, diferencias de poder e influencia en el gobierno italiano, y la unidad nacional no se estaba pudiendo consolidar, teniendo fuerte oposición por parte de la Iglesia Católica y grupos socialistas, que empezaban a tomar mucha relevancia en el continente europeo, a las que se les unirían nuevas voces de oposición, criticando principalmente el fracaso del gobierno, del resurgimiento y de la identidad nacional. En este contexto aparecieron los futuristas, para quienes la clase dirigente, el clero y las instituciones liberales fueron el blanco de sus más importantes críticas. Recordemos que el futurismo no solo buscaba la transformación del arte, sino que pretendía llegar a la vida pública, a la acción social y a la política para que la revolución se pudiera llevar a cabo. Las ideas de renovación cultural, de criticar al régimen de ese entonces y de antaño, y la efervescencia de una revolución no eran únicamente ideas del movimiento futurista. Digamos que ante el tenso ambiente político que vivía Italia en ese entonces, las ideas de este tipo tomaron fuerza en diversas agrupaciones y movimientos, como lo fueron los grupos socialistas, anarcosindicalistas, nacionalistas y el mismo futurismo, que no pretendía formar parte de ninguno de los anteriores mencionados y ser un movimiento independiente. Para Marinetti y los futuristas, el nacionalismo sería uno de sus principales motores político-ideológicos. Siempre criticaron al pésimo nacionalismo que había impulsado el gobierno italiano y que no había podido crear esa noción de unidad nacional, y mantenía a Italia en el atraso. El nacionalismo modernista traería la grandeza de la nación junto con el progreso de la revolución industrial y la modernización. Para lograr esta transformación, los futuristas abogaban por la guerra. Veían en esta un acelerador de la modernidad, una oportunidad perfecta para forjar una nueva nación, mediante la conquista de territorios y hacer de los soldados los mártires que luchaban por esa unidad nacional y defender a Italia. El imperialismo superaría las divisiones internas de clase y religión. Así mostraron su apoyo a las misiones coloniales emprendidas por el gobierno italiano en
Etiopía y en la guerra de Trípoli. En 1913 publicaron un programa político que abogaba por el nacionalismo y se posicionaron en contra del clericalismo y el socialismo, así como se pronunciaban en defensa económica del proletariado. En 1914 apareció la oportunidad que tanto esperaban los futuristas y otros movimientos italianos, pues dio comienzo a la Primera Guerra Mundial, y los futuristas veían en ella la posibilidad de alcanzar las metas de su programa político. Creían que se liberarían del gobierno de Giolitti, de la tradición, de la burguesía. Se posicionaron entonces a favor de que Italia participara en el conflicto, y en uno de sus manifiestos publicaron que la guerra era la única higiene del mundo. El botín prometido a Italia para entrar a la guerra en favor de los países aliados eran regiones del Mediterráneo y las regiones de Trento y Dalmacia bajo dominio austriaco y con una importante población y cultura italiana. Así, el 26 de abril de 1915, el rey y sus ministros más cercanos decidieron entrar a la guerra. Podría pensarse que era bastante cómodo para los futuristas incitar al gobierno italiano a entrar en la guerra, una guerra con dimensiones y consecuencias nunca antes conocidas, pero si algo hay que admitir es que los futuristas eran bastante comprometidos y ellos mismos se enlistaron como voluntarios en la región de Lombardía, donde muchos fueron heridos y algunos tristemente fallecieron, como el arquitecto Antonio Santeglia. Se veía la guerra como rejuvenecedora de la nación, no solo por los futuristas, y no por diversos grupos nacionalistas y modernistas, entre ellos los fascistas liderados por Mussolini, que utilizó esta retórica para movilizar a las masas por el descontento con el gobierno y la victoria amarga después de la guerra, pues la recompensa estipulada por los tratados de la paz de Versalles para Italia se sentía muy injusta, pues no recuperó los territorios prometidos y eso causó una severa desilusión en todos estos movimientos. En 1918, mediante la revista Roma Futurista dirigida por Marinetti, anunciaba la creación de un nuevo partido futurista buscando renovar al movimiento y darle voz a los veteranos de guerra que se sentían traicionados por la poca recompensa que había tenido Italia después de tanto sacrificio en lo que llamaron una victoria mutilada. Un grupo bastante radical de estos veteranos eran los Arditi, que buscaban continuar con el estado de guerra para vengar esa victoria mutilada y estaban bastante movilizados. Este grupo sería un vínculo importante entre el movimiento futurista y el movimiento fascista, liderado por Mussolini, que se nutría precisamente de estos veteranos de guerra resentidos. El movimiento futurista y el movimiento fascista de Mussolini tuvieron muchos puntos de encuentro. El principal es que eran movimientos nacionalistas. Mussolini durante su trayectoria política viró muchas veces del socialismo al antisocialismo, criticaba al clero, la monarquía, el ejército y los poderes tradicionalistas, pero una vez en el poder pactó con ellos, por lo que su actuar oscilaba entre ideas de izquierda y de derecha, entre el liberalismo y el conservadurismo. Era revolucionario y reaccionario, según lo conveniente, pero el centro de su ideología era el nacionalismo, la búsqueda de un orden social radicalmente nuevo mediante la revolución política, social y moral, la concepción totalitaria del poder del Estado, idolatrando a la juventud y virilidad, así como con una vocación bélica. Durante la crisis de la posguerra, el programa fascista proponía continuar la revolución que había iniciado con la Gran Guerra, y fueron los futuristas y los Arditi de los que más tuvo apoyo. Los futuristas veían en Mussolini el superhombre que regeneraría Italia y no dudaron en unirse al fascismo. Apoyaron su fundación en la pieza de San Sepulcro y en la definición de su programa político en contra del imperialismo, en contra del Senado, a favor del sufragio universal, la expropiación de las riquezas del clero y apoyo al proletariado. En las elecciones de 1917, a pesar de contar con muchas simpatías y en coalición con el futurismo y los anarcosindicalistas, Mussolini obtuvo muy pocos votos, lo que llevó a cambiar su estrategia por una más moderada y atractiva para las clases medias. Se volvió partido político en 1920 y buscando pactar con la iglesia, la burguesía, la monarquía y el parlamento, así como con la insignia de ser antisocialista, momento en el que el futurismo comenzó a separarse del fascismo, pues comenzaba a traicionar los ideales que los habían unido, pero también causó divisiones internas en el futurismo, como la de Giuseppe Bottai, que rompió con el futurismo por falta de pragmatismo y contribuyó de lleno al proyecto fascista. Paradójicamente, mientras que el futurismo apoyó en la formación del fascismo durante sus primeros años, fue el triunfo de este movimiento en el poder lo que causó el fin del movimiento futurista. Después de su separación en 1920 y la división que causó dentro del futurismo, el fascismo llegó al poder y Marinetti intentó ofrecerse nuevamente buscando hacer del futurismo el arte de referencia del Estado fascista. Sin embargo, no lo pudo lograr ante el fracaso de sus nuevos manifiestos. De hecho, el propio régimen fascista y sus grupos más radicales, como el del capitán Roberto Farinacci, arremetieron en contra del futurismo y en 1937 lo designaron como arte decadente y buscando desprestigiarlo. Las revistas que difundían el arte futurista fueron cerrando, sofocando poco a poco el movimiento y su relevancia. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo.
el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer.